nosotros, amados hermanos de este grupo Edificados en la Palabra. Hoy, martes 19 de mayo del año 2026, les saluda su hermana en Cristo, Celita Jiménez, desde la ciudad de Tehuacán, Puebla. Y para mí es un gran honor estar nuevamente con ustedes y poder compartir la palabra de nuestro Dios. Estamos estudiando Tito, una epístola apologética en su primer semana. Tito, las epístolas, con el subtema Los oficiales verdaderos y falsos de la Iglesia. El tema de hoy lleva por título El contraste con los falsos maestros. Nuestro texto bíblico se encuentra en Tito, capítulo 1, verso 10 al 16. Pero antes de darle lectura, hermanos, les invito a que me acompañen a hacer una pequeña oración pidiendo la dirección de nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu bendito nombre. Amado Dios, en esta mañana, Señor, vengo delante de su presencia a rogarle, a suplicarle, Señor, que me perdone mis pecados y mis faltas y me llene de su Santo Espíritu, Señor, para que pueda compartir con mis amados hermanos este mensaje que primeramente, Señor, es para mí, porque debo de rectificar, debo de analizar en qué he creído, de quién estoy aprendiendo, Señor. Si realmente estoy aprendiendo de las Sagradas Escrituras, de acuerdo a su santa voluntad, o de algún falso maestro que me está desviando de la verdad. Y ese es el mensaje, Señor, que hoy voy a compartir con mis amados hermanos, rogando pues que usted quiera poner las palabras adecuadas, Señor, y que el mensaje de hoy sea conforme a su voluntad y no a la mía, Señor. Permite pues que mi corazón esté dispuesto a escuchar su voz, Señor, y a compartirla, porque en riesgo está mi vida, Señor, mi vida espiritual, si yo no hago las cosas como usted quiere. Señor bendito, permite pues que esta enseñanza que hoy vamos a tener sea de acuerdo a lo que dice las Sagradas Escrituras y no a mis ideales o a lo que mi mente quiere o mi corazón, Señor, sino que sea a su santa voluntad. Padre bueno, prepara los corazones y los oídos de mis hermanos que han de escuchar este tema y así también ellos se edifiquen, sea para edificación de su vida espiritual y también se den el tiempo de comprobar y analizar que si realmente estamos siguiendo a nuestro Señor Jesucristo o a hombres, doctrinas de hombres. Padre bendito, en sus manos deposito mi petición, pues se lo imploro todo en el nombre santo de su amado Hijo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, mis amados hermanos. Voy a darle lectura a lo que nos dice Tito en su capítulo 1, verso 10 al 16, y dice de esta forma: porque hay muchos rebeldes, sobre todo entre los que vienen del judaísmo, que dicen cosas sin sentido y engañan a la gente. A esos hay que taparles la boca, pues trastornan familias enteras, enseñando lo que no deben, para obtener ganancias malavidas. Fue un profeta de la misma isla de Creta quien dijo de sus paisanos: los cretenses siempre mentirosos, salvajes, glotones y perezosos. Y dijo la verdad. Por eso, repréndenlos duramente para que sean sanos en su fe y para que no hagan caso de cuentos inventados por los judíos, ni de los que ordenan los que dan la espalda a la verdad. Para los puros todas las cosas son puras, pero para los que son impuros y no aceptan la fe, nada hay puro, pues tienen mente impura y la conciencia. Dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Son odiosos y rebeldes, incapaces de ninguna buena obra. Amén. En esta lectura, hermanos, podemos ver y entender que en la iglesia de Creta había muchos falsos maestros, como lo ha habido a lo largo de la historia. Y la iglesia ha sido llamada a combatir esos falsos maestros, esas falsas enseñanzas o doctrinas de hombres que se han instalado en las congregaciones. Y antes, mis queridos hermanos, no habían templos como ahora los conocemos o edificios. Antes se reunían en las casas y ahí formaban las iglesias. Lo que entendemos de esta lectura es que
En ese tiempo ya existían personas rebeldes, necias, llenos de orgullo, sintiéndose superiores, perfectos y sabios por encima de todos. Solo lo que ellos decían o hacían estaba bien. Entonces Pablo, al ver esta situación, instruyó a Tito y le advierte cómo debe tratar con ellos. Y le dice cómo son estos falsos maestros, sus características. Cosa que todo cristiano debe saber, hermanos. Esta información es muy importante para nosotros hoy día también. Fue necesario que Tito conociera para poder enseñar a los hermanos y que pudieran cuidarse de esas personas para que no los siguieran, porque los iban a llevar por el camino equivocado. Y también hoy día, hermanos, si nosotros no ponemos atención, podemos seguir a falsos maestros y seguir un camino equivocado, erróneo. La iglesia siempre ha tenido que combatir falsas enseñanzas, porque lo peor de eso, hermano, es que esos falsos maestros son miembros de la iglesia, personas que conocemos y que obviamente creemos lo que nos explican, porque pensamos que saben, porque ellos estudian la Biblia. Y muchas veces se nos hace más fácil decir, sí, está bien lo que nos dicen, o sí es cierto lo que nos explican. ¿Por qué, hermanos? Porque somos irresponsables y no estudiamos. Somos ignorantes porque no queremos comprobar lo que nos enseñan. No somos como los hermanos de Berea, que ellos sí tenían la costumbre de cuando les predicaba Pablo o Silas, llegaban a su casa y comprobaban que efectivamente lo que les habían dicho era verdad. Hoy, hermanos, a nosotros nos da pereza hacer eso. Lo que nos dijo el pastor, lo que nos dijo el hermano, sí, estamos de acuerdo y ya. ¿Por qué? Porque no queremos preguntar, no queremos investigar si es verdad o no. Para nosotros es más fácil decir, lo que ellos dicen es verdad, porque ellos estudian, porque ellos son pastores, diáconos. Entonces ellos sí saben. Pero no, hermanos, tenemos la obligación de asegurarnos de que efectivamente lo que nos están enseñando es la verdad. Dios nos dio sabiduría para poder discernir lo bueno y lo malo. Estos falsos maestros eran indisciplinados, no aceptaban las normas de la iglesia, eran desobedientes porque no querían obedecer a sus superiores, eran rebeldes, siempre estaban llevando la contra a los de la iglesia, desleales, insubordinados contra Dios y la verdad del evangelio y de la palabra de Dios. Mis amados hermanos, no sé si usted conoce a algún hermano en su congregación con esas características, que siempre están enseñando o corrigiendo a los hermanos en aras de que es por su bien, porque ellos son celosos de la sana doctrina, que ellos piensan que lo que se debe de hacer o no se debe de hacer así, porque ellos piensan que así está correcto. Porque los hermanos no están enseñando como antes, porque los pastores de ahora no son como los pastores de antes, que sí eran fieles y enseñaban bien. En fin, ellos tienen tantas excusas. Por ejemplo, ellos dicen que las mujeres no deben de vestirse de esta forma o de aquella, o que no se deben de arreglar y ponerse joyas o perfumes, o que los hombres no deben de usar mezclilla para predicar o para estar en el púlpito, o que si usan velo largo para taparse la cabeza, o que si a las 6 de la tarde ya deben dejar de trabajar porque ya es sábado, cuando la Biblia dice que el día de reposo entra cuando se oculta el sol, pero ellos dicen que es a las 6, o que no se le debe de pagar al pastor porque Jesús no cobraba por enseñar, o que no se debe de dar el diezmo, entre otras más. Tienen ideales equivocados, distorsionan la verdad. Hay hermanos
que así se paran y creen que están haciendo bien, pero están dividiendo a la iglesia. Estos falsos maestros eran habladores de vanidades, hablaban cosas vacías, diciendo y enseñando que nada de eso les aprovechaba, y sin valor, cosas que no tienen valor alguno. Sus enseñanzas que no ayudan para nada al cristiano, al menos no de una manera permanente o eterna. Sus enseñanzas no eran capaces de vencer el pecado y la muerte. Sus enseñanzas no traen verdades, ni perdón de pecado y vida eterna. Job dice: disputarás con palabras inútiles y no con razones sin provecho, en Job 15:3. Cuando no es palabra de Dios verdadera, todo es inútil. Entonces Eclesiastés nos dice: el principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de la charla lascivo, desvarío. En Eclesiastés 10:13. En cambio, Pablo le dice a Tito: retén la forma de las sanas palabras que de mi boca oíste, en la fe y amor que es de Cristo Jesús. En segunda de Tito 1:13. Y es que las palabras sean sanas, e irreprochables, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. Ellos se desvían solos y no quieren desviar a otros también de la verdad, siguiendo el error de una falsa creencia. Pablo nos dice en Romanos: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, y con suaves palabras lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, en Romanos 16:18. Estos maestros eran de la circuncisión, es decir, eran judíos religiosos, profesaban a Cristo, pero en apariencia no lo habían aceptado en su corazón, y rehusaban aceptar la suficiencia de Cristo, que ahora por su muerte y resurrección podemos ser salvos. Ellos no aceptaban que Jesús murió por sus pecados y que soportó todo el castigo que era para ellos en esa cruz de dolor. Ellos creían que por sus propios esfuerzos podían ser aceptados por Dios. ¿Cómo? Bueno, pues ellos pensaban que siendo buenos, dando lo mejor de sí, haciendo el bien, siendo lo más religioso que se pudiera, guardando sus leyes y religión, leyes que ellos mismos se habían puesto, cumpliendo sus rituales y costumbres que tenían antes, como la circuncisión y el bautismo. Y no es que sea malo, hermanos, sino el enfoque que les daba, la imposición que querían tener. Pero debemos cumplir todo eso. Sí podemos. Pero si no creemos que en Jesús de nada sirve, porque estamos haciendo para demostrar que sí se puede obtener la gracia o el favor de Dios, porque cumplimos, y Él debe de darnos lo que le pidamos, y no es así. Ellos rehusaban aceptar que Dios los acepta por fe y solo por fe, y que Dios toma la fe y la cuenta como justicia, que Dios no quiere nada más que la confianza de nuestro corazón y mente, y que pongamos nuestra vida en sus manos, que todo lo que somos y tenemos por gracia de Él, y ponerlo a su disposición, a su servicio, y que todo nuestro ser lo pongamos con confianza, depositándolo en sus manos, sin pensar que lo que Él hará con nosotros sea malo, sino por lo contrario, Dios quiere lo mejor para nosotros.
Eso nos dice el profeta Jeremías en su capítulo 29, verso 11. Dice, Dios, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Esa es la voluntad de Dios. Él quiere lo mejor para nosotros, pero a veces nosotros desconfiamos de Dios y no aceptamos, no le creemos a Cristo, nuestro único y suficiente Salvador. El apóstol Pablo dice, es preciso taparles la boca porque transforman familias enteras. Esas bocas deben callarse y no seguir enseñando mentiras o transversando la verdad. Pero no deben usar la fuerza o violencia. Cuando digo callar, hermanos, callar la boca no es que tengamos que matarlos. No me refiero a eso, sino que me refiero a que hay que hablar, dialogar, sentarnos a razonar con esos falsos maestros, pero con la Biblia, lo que dice la Santa Escritura. Así tapemos esas bocas, refrenando sus acciones de enseñanzas erróneas para dividir a las congregaciones y no permitir que sigan sembrando la semilla del error, porque esto no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que, haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Eso nos dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 15. Estaban alterando la forma de creer de las familias y la forma de actuar. Estaban causando malestares y afectando a las familias enteras, dividiéndolas y alejándolas de las verdades y de la iglesia, destruyendo la fe de las familias. Claro, ese era el objetivo de los falsos maestros, conseguir seguidores para ellos mismos, buscando o aprovecharse de ellos y sacar ganancias desleales a base de engaños y obtener reconocimiento. Eran religiosos porque profesaban a Cristo, pero su vida no era, sus hechos no eran mejor que los demás creyentes o el del resto de la sociedad. Esto es evidente al mirar las características de la sociedad cretense, la cultura que ellos tenían. Ellos creían que los poetas griegos eran considerados profetas en aquellos días. Según la cultura que ellos tenían, es que en esa época en Grecia, los hombres que estaban bajo la inspiración de los dioses podían escribir estas cosas. A Pablo se le consideraba uno de los 7 hombres más sabios porque predicaba. Pero eso era conforme a la cultura, a la sociedad, no conforme a lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Pablo los llamó malas bestias, mentirosos, glotones, ociosos. Malas bestias porque se oponían a la verdad de Cristo, de la salvación por gracia, mediante la fe, y atacaban a la iglesia como lo hace una bestia, salvaje, feroz, queriendo acabar con su presa. Los falsos maestros eran mentirosos, crónicos, y no estaban viviendo para Cristo, ni siguiendo la verdad. Eran iguales que la sociedad cretense, que no conocían a Cristo, vivían en una vida falsa. Y los falsos maestros vivían así, como los demás cretenses, como la sociedad. Pero estos maestros querían enseñar en medio de la congregación para que los creyentes siguieran su camino de mentiras. Eran glotones y ociosos,
Esto no quiere decir que no trabajaban o que se la pasaban comiendo, no. Eran ociosos porque no estudiaban la palabra de Dios. Ellos estaban muy satisfechos con lo que ya habían aprendido, con lo que ya sabían, el conocimiento equivocado que ellos tenían. Cuando se trataba de estudiar bien la palabra de Dios, ellos no lo hacían. Eran glotones, avariciosos, solo buscaban satisfacer sus deseos, tener reconocimiento, seguidores y dinero. Una imagen personal perfecta, pero no querían honrar a Cristo y alcanzar a personas para Cristo. Dar a conocer la verdad, no, ellos no era ese su objetivo. Definitivamente no, hermanos. En la Biblia encontramos que dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por hipocresía de mentirosos, y que teniendo cauterizado la conciencia. Ya nos habían anticipado de esto. Por eso, el apóstol Pablo dice que deben de ser reprendidos. Recuerden que los falsos maestros están dentro de la iglesia con piel de ovejas, pero son lobos rapaces. Quieren destruir, acabar con la iglesia. Profesan seguir a Cristo, pero no lo están siguiendo completamente. ¿Por qué? Porque ellos quieren tener sus propios seguidores, quitarle la honra y la gloria a Dios. Y no es así, hermanos. Nosotros tenemos la obligación de cuidarnos unos a otros, porque si no, estaremos en riesgo de muerte al no hacer la voluntad de nuestro Dios. Cuando creemos que Jesucristo murió por nosotros, Dios acepta la muerte de Cristo por nosotros. Él perdona nuestras transgresiones y nunca nos acusa de ellas. En Cristo somos libres del pecado. Mediante nuestra fe en Cristo, Dios nos considera puros y justos. Somos puros en Cristo. Entonces todas las cosas son puras para nosotros. No tenemos que preocuparnos por hacer cosas para purificarnos. Somos puros, perfectamente justos y aceptables delante de Dios porque estamos en Cristo. Nuestra fe está puesta en Cristo y eso nos hace puros. No lo religioso que nosotros queramos ser, hermanos. Nos hace justos delante de Dios el creer en Jesucristo. Por lo tanto, sabían que había que reprenderlos duramente. La idea de que debían ser corregidos con firmeza e incluso severidad es comprensible, ya que las falsas enseñanzas son uno de los mayores pecados y peligros que enfrentan los creyentes. Las falsas enseñanzas dañan a la iglesia y a sus creyentes, tanto como cualquier otro pecado, ya que aleja a los hombres de Dios y de Cristo, destruyen la iglesia y su misión. Los falsos maestros no eran sanos en la fe, no estaban en Cristo, ni de parte de Cristo. Ellos corrían el peligro de perderse y de ser desechados de la presencia de Dios para siempre, pero además estaban llevando a otros por el mismo falso camino. Si no se corregían los falsos maestros y a sus seguidores, entonces se corromperían y destruirían cada vez más vida. Su única esperanza era confrontarlos con la verdad de Cristo y de la palabra. Había que intentar enraizarlos en la sana doctrina por Cristo y por su propia salvación eterna. Dios nos dice, este testimonio es verdadero, por tanto, reprenderlos duramente para que sean sanos en la fe. Tito 1:13. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él y no se apartara del camino, morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida. Esa es nuestra obligación, hermanos.
ahí sale a advertirle al falso maestro para que alcance salvación y gracia delante de Dios. Nunca nos cansemos de hablar, no tengamos miedo, hermanos, de decirle a un hermano, hermano, estás equivocado en lo que tú estás diciendo o enseñando. Porque hay veces no lo queremos hacer, hermano, porque ya el hermano es grande. No, porque queremos conservar la amistad, no queremos lastimar sus sentimientos. Pero, hermanos, ese hermano corre el riesgo de perder su vida si nosotros no nos atrevemos a decirle que están equivocados y corregirlos, enseñarles el camino verdadero. Solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y si nosotros no estamos en Él, no estamos en el camino correcto. Y debemos poner atención en eso, hermanos. Buscar siempre la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Y solamente así podemos hacer su voluntad. Podemos hallar esa gracia que Dios nos ha regalado para alcanzar esa vida eterna. Amado hermano, deseo que analice lo que he compartido con usted y vea si efectivamente va caminando en el camino de nuestro Señor Jesucristo o va siguiendo falsas doctrinas, falsos ideales, en aras de pensar que eso es lo que Dios quiere, lastimando a otros, destruyendo la fe de otros. Mi amado hermano, eso es lo que yo le puedo compartir en esta tarde, que analice en qué hemos creído y cómo lo estamos llevando a la práctica. Para honra y gloria de nuestro Dios, este mensaje, pidiendo a nuestro Señor que sea de edificación para su vida espiritual y también para la mía, hermano. Ruego al Señor y doy gracias a Dios por permitirme compartir una vez más su santa palabra. Paz a ustedes, mis amados hermanos.